El ser humano siempre ha buscado tener el poder, el ejercer control sobre otras personas. En la época de Cristo no era muy distinto. Existía una élite religiosa compuesta por sacerdotes, fariseos, escribas, ancianos, que conformaban un concilio llamado el Sanedrín. Ellos enseñaban que la salvación se podía alcanzar por medio de la obediencia a las leyes que ellos ponían. Fue en esa época donde Cristo se encarnó y vivió. Enseñó con gracia y con verdad y las multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Porque veían que enseñaba con autoridad. El Sanedrín se llenó de envidia y decidieron eliminarlo. Lo arrestaron durante la noche, orquestaron un falso juicio y sin embargo no tenían el poder para condenar a alguien a muerte. Así que decidieron llevarlo donde Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador romano de esa época. Él supo que Jesús era de Galilea y para evitarse problemas lo envió donde Herodes. El rey Herodes tenía la jurisdicción sobre ese territorio y justo se encontraba en Jerusalén. Él escuchó a Jesús y quería en realidad verle porque había escuchado que él hacía señales y milagros. Sin embargo, en el interrogatorio Jesucristo no respondió nada. Herodes y sus soldados lo despreciaron, lo humillaron, se burlaron de él y lo enviaron de vuelta donde Pilato. Pilato representaba la máxima autoridad judicial de la época. Nuevamente Jesús compareció ante él y escuchó las falsas acusaciones. Sin embargo, él no dijo nada, no respondió. Pilato, asombrado, se acercó a él y le dijo: ¿acaso no me respondes? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para mandarte a crucificar y también tengo la autoridad para soltarte? Jesucristo lo miró y le dijo: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, decidió no hacer justicia, sino que complacer a las multitudes y al Sanedrín, y lo envió con sentencia de muerte, sin ningún delito. Jesucristo fue condenado a la peor muerte de todas, una muerte horripilante, la crucifixión. Primero, él fue azotado con látigo romano. Era un látigo que estaba compuesto por tiras de cuero y que en las puntas terminaba con astillas de hueso que cuando golpeaban desgarraban realmente la carne. Después él fue vestido con túnicas de rey y colocado una corona de espinas sobre su cabeza. La verdad es que todo eso estaba indicando el verdadero motivo por el cual él estaba siendo torturado y asesinado. Él era el verdadero rey de los judíos. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesucristo tomó la pesada cruz y emprendió camino a Gólgota. Gólgota significa calavera. Era un monte que quedaba fuera de Jerusalén y que era donde se ejecutaban a los criminales. Él fue sacado afuera y en esa caminata él estaba tan golpeado, tan cansado por todo lo que había sido la noche de vigilia y los juicios y los azotes, que en la extrema fatiga, a pesar de ser un hombre rudo, manos fuertes, un carpintero de Nazaret, él necesitó ayuda. Simón de Cirene iba pasando por ahí y lo ayudó a cargar la cruz. Aunque sin duda lo más duro y difícil no fue cargar con esa cruz de madera, sino que cargar con el peso de todas nuestras iniquidades. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. Dios cargó sobre él el peso de todo nuestro pecado.
Jesús fue crucificado entre dos condenados que sí eran culpables. Todo el peso de su cuerpo colgaba sobre estos clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Cada respiración era un sufrimiento, pero Él enfrentó el sufrimiento valientemente, incluso rechazando toda bebida anestésica. Jesús estaba desangrado, estaba adolorido, le faltaba oxígeno y finalmente Él dice sus últimas palabras: consumado es. E inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Era imposible que alguien sobreviviera a tal cantidad de heridas. Los romanos, incluso para cerciorarse que él estaba muerto, atravesaron su costado con una lanza. Luego bajaron el cuerpo muerto y lo llevaron a un sepulcro. Y ese sepulcro lo sellaron con una gran piedra. Jesús estaba verdaderamente muerto. El Sanedrín respiró aliviado. Habían mantenido el dominio y el control sobre el pueblo. Herodes y Pilato también estaban satisfechos. Habían logrado agradar al pueblo. Todo parecía estar bajo control. Al amanecer del tercer día, un grupo de mujeres fue al sepulcro. Ellas querían untar el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Pero resulta que llegaron y el sepulcro estaba abierto y el cuerpo no estaba. Dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Jesús se apareció a los discípulos en Jerusalén y posteriormente en Galilea. Y ahí Él les dijo: se me ha dado toda autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Quién venció a la muerte? ¿Quién derrotó el pecado? ¿Quién resultó tener el verdadero poder? ¿El Sanedrín? ¿Los fariseos? ¿Herodes? ¿Pilato? ¿O el humilde carpintero de Nazaret?